Nadie quiere hablar del final cuando estás empezando, pero hay que hablar del final. Y si no te la rifas, nunca confirmas que tu camino era el bueno o nunca descubres que el otro es mejor. Mi hijo que está por elegir ahora carrera, me dan ganas de que lea todos los pasos que fuiste dando para llegar a donde estás hoy. Yo creo que hay que ponerle una definición de qué significa formalizar tu empresa, Uf, ¿no? qué duro. Fue muy difícil. Pero ¿cómo no pierdes tu esencia? Güey, es que ¿de qué voy a hacer mi negocio? Hay prueba y error y fuera drama. Fuera drama. O sea, en este momento estás en una crisis de identidad. Llegaste a Buena Banda, el podcast de las mejores mujeres de México. Presentado por Mastercard. Esta semana, en Buena Banda, Itzia Belaustegui Goitia. Ella es una mujer STEM y General Motors lo celebra. Es cofundadora y CEO de Trocker. Tengan cuidado, se van a enamorar de mi entrevistada. De esta mujer la gente se enamora porque es fresca, es lista, es rápida. Y bueno, además de que tiene looks, lo que tiene es esa viveza y esa energía auténtica. Yo también estoy enamorada de ella, de esa energía. Hace poco la vi, la reencontré. Le dije, ya hay que fechar tu Buena Banda urgente. Entonces estoy feliz de que estés acá. Gracias. Yo estoy mucho más feliz porque siempre te admira. Empiézame diciendo, Itzia, por favor, ¿qué crees? O sea, esto suena como muy provocador, pero a cada rato entrevisto mujeres y conozco gente, hijos de divorciados, que son unos sobresalientes. Porque esta cosa de tener que vivir entre dos fuerzas oponentes, que no necesariamente están opuestas, pues, pero que sí son dos fuerzas y que te jala para un lado y que te jala para otro, te hace a ti desarrollar como una resiliencia y una cosa muy buena. Entonces, no es una invitación a que se divorcien y que sus hijos crezcan así, pero cuéntame cómo te formó esa realidad de niña que además, familia gigante, ¿no? Porque tu mamá se casó, luego tu papá, luego 1000 hermanos, luego los nuestros, luego... A ver, cuéntame. Qué bárbaro. O sea, creo que en alguna época sí le atribuía mucho de mi personalidad a ese tema del divorcio. Antes lo tenía más claro y de pronto como que se me olvidó ese episodio. Y sí, o sea, sin duda sí es un hecho que me marcó porque pues desde muy chica, o sea, yo tenía casi que no conciencia, o sea, 1 año o 2 años, mis papás se separan, nunca los vi juntos, o sea, pero nunca los vi juntos. Creo que la única vez que los he visto en un mismo lugar es en mi primera comunión. Y después de eso, o sea, hace 1 año que coincidentemente yo estaba en un lugar y se unieron y, o sea, 5 minutos, o sea, muy, muy, muy poco los vi juntos. O sea, tú no viviste una ruptura. Tu realidad era así. Era así, pero siempre era como una disociación porque pues mi papá vivía en su mundo como dirigido a su mundo, ¿no? Y mi mamá tratando de incluir esta parte de que mi papá forma parte de mi vida, queriéndome dar pues lo mejor y como que ese complemento, ¿no? Entonces, ¿en dónde me desarrolló o dónde me desarrollé? Que aprendí muy padre a identificar que las relaciones se basan pues en que 2 personas estén alineadas, ¿no? Y te quedaba claro que mis papás no estaban alineados y que lo mejor era que estuvieran separados porque podían ser su mejor versión. Y alinearse en la separación. En la separación. Por ejemplo, en el proyecto de ti. Exactamente. Ajá, y entonces es como hay puntos en común, ¿no? En donde no hay conflicto, en donde hay pues mucha unión hacia la decisión o por lo pronto una persona pues, cede la autoridad a la otra y no se conflictúa, reta o cuestiona nada, sino que pues en ese momento como que mi papá pues le cedió, ¿no? la titularidad a mi mamá y él participaba en lo que podía participar a lo largo de mi vida. Pero entonces eso me hizo ser una persona pues autónoma, independiente, viendo lo mejor de mi papá cada vez que lo veía. Qué padre. ¿No? Y qué bien tu mamá. Y también aprendiendo mucho de mi mamá, porque siempre vivió en esta como fortaleza, cero carencia, nunca reproche ni reclamo hacia mi papá, o sea, siempre muy ella en su
en su capacidad y en su poder. Y pues eso yo creo que lo he aprendido, ¿no? De Qué forma padre. muy inconsciente. Y luego 900 hermanos, miles de primos, todas las nacionalidades. Qué bárbaro. Sí, mi esposo dice, cuando llegué a tu casa, o sea, yo no entendía, hablan francés, inglés, esta edad, la otra edad. O sea, decía, güey, ¿en dónde estoy? O sea, nadie habla español contigo. Ajá. O sea, Sí, además, brincan de un idioma a otro. Y luego, además. y tú eres mexicana, pero simplemente tu nombre es de ¿qué? ¿De Para dónde muchísima viene? gente, ¿no? O sea, Vasco, no, pero... me ven y de entrada por mi nombre me preguntan como si no fuera mexicana. Claro. ¿No? Entonces es como, pues, o sea, no sé, lo hemos visto. Y de pronto, pues, del lado de mi mamá, hablaban en su casa inglés y francés. Y entonces, pues, mi mamá como que dijo, es una muy buena forma de ¿Tu abuela educar. francesa? Mi abuela inglesa. Inglesa. Rígida, Ok. guapísima, Ay, ole. culta, así increíble mujer, con mucha, lo que se dice en francés, joie de vivre, mucha alegría por Ay, vivir, qué con muchísimo lindo. drive. Entonces, bueno, pues ella, un fenómeno. Pero inglesa, Ella. ¿y por qué francés? Ajá, y se casó con un francés. Ya. Y entonces se juntan estas dos. Y cuando mi abuelo estaba en la casa, se hablaba francés. Y cuando Ok. mi abuelo no estaba en la casa, se hablaba inglés. Ok. Y cuando mi mamá iba así, estaba con sus amigas, era español, ¿no? Entonces era como, y luego pues una personalidad también, iban a casa de mi mamá, ¿no? Así, las visitas iban a casa de mi mamá. Y después de que mi abuelo se murió, mi abuela tenía personas que trabajaban con ella, pero todas haitianas, porque siempre fue una persona que quería ayudar a los demás. Pero ella albergó a varios y había un cuarto de su casa que se lo había cedido a una familia de haitianos. No, ya no puedo con tu abuela. No sabes el fenómeno. Bueno, total que, pues esta mezcla. Luego mi mamá se divorcia, se vuelve a casar. El señor con el que se vuelve a casar, Ramón, fue prácticamente para mí una figura Paterna. Claro. súper importante, muy diferente a mi papá. O sea, él amaba México, dio su vida por México y mi papá, no, él pensaba más bien en otras cosas, no en el impacto hacia el país. Ok. ¿no? Y Ramón sí, eso me lo transmitió muchísimo y yo amo a México y por eso yo creo que trabajé en el gobierno en una época, ¿no? Pero bueno, entonces, pues llega Adrián a mi casa y dice, pues hablan francés, hablan inglés. O sea, son hermanos, pero no son hermanos, pues son medios hermanos. Él es su papá, pero no es su papá. Ajá. Entonces, pues es como que aprender a vivir con generaciones. Entonces, o sea, es un tutti frutti, es un mundo de hermanos. Un mundo, todos con su identidad padrísima, con su propia esencia, muy distintos entre todos. Es que si tú los vieras, son 7. 7 de que ya una va a cumplir 60 y la más chica tiene, pues no sé, 25. Qué diversión. Entonces imagínate de 60 este abanico. Ahora, como todo, o sea, son pros y contras, ¿no? Y dentro de los contras era como, ok, bueno, a ver, o sea, no hay un común, o sea, no es como que hay, bueno, vamos a salir todos los hermanos a un mismo lugar, porque pues no, ella ya pues se va por su camino del arte. Es que el punto común eres tú y ya. Soy yo. Ajá. ¡Qué y padre! Entonces es como siempre estar muy firme de quién es tu centro y cómo tú reúnes a todas estas personas que son tan diversas y las integras a tu vida. Y todas son tu familia y todas te Ajá. aportan riqueza. Increíble. Qué padre, Itz. Ahí te va. Me encanta de tu carrera. Vamos a hablar al final del momentazo en el que estás viviendo. Uh-huh. Pero tu carrera como que la armaste. O sea, me dan ganas de... mi hijo que está por elegir ahora carrera, me dan ganas de que lea todos los pasos que fuiste dando para llegar a donde estás hoy. Uh-huh. Pero tienes un poco de servicio público, un poco de venture, un poco de empresa. Entonces, ¿no? O sea, como que armaste. ¿Cómo cuentas tú esa narrativa que armó tu realidad profesional actual? Es muy bonito hacerme consciente de que de forma inconsciente, ¿no? O bueno, gratuito un poco, sí. Se fueron armando las piezas. Entonces hay personas que te dicen, yo no soy como tan activa en definir, en lograr o proponerme una meta, ¿no? O sea, ayer hablaba con una chica que trabaja conmigo y me decía, yo soy más flow. Ajá. Y hoy en la mañana con otra y me decía, no, pues yo soy más flow. Pero yo creo que en el fondo logré ser flow a todas las oportunidades que me fueron abriendo en el camino, pero el día inicial fue cuando salí, o ya estaba en ese momento, siempre muy curiosa, ¿no? Pero antes de salir de la carrera, como 2 años de salir, ya me urgía trabajar, o sea, me urgía. Y estuve en un voluntariado en Endeavor y me di cuenta, ¿no? Que yo quería ser esa persona, yo quería ser ese emprendedor que creara su negocio, pero también
decía, güey, es que ¿de qué voy a hacer mi negocio? O sea, no se me ocurre. Entonces, como que en el inconsciente dije, me tengo que preparar, ¿no? Para poder tener esas tablas y eventualmente poner mi negocio. Yo aprendí mucho, pues, por el lado de mi papá, en que él participaba como inversionista en negocios. Entonces, él siempre con esta óptica más de inversionista, ¿no? Es decir, muy orientado a bienes raíces, ¿no? Ok. Pero también participó en otros negocios. Y yo me daba cuenta que su involucramiento era capitalista y no activo. No operador. No sí. operador. Entonces yo dije, o sea, está cool eso, está muy bien, qué padre, voy a tomar eso, pero yo sí quiero operar, ¿no? Entonces a mí lo que me encanta es idear un servicio, un bien, un producto y ver cómo a los demás les transforma para mejor. O sea, eso a mí se me hace de las cosas que más retribución me traen y siempre pensando hacia crear impacto y un impacto que fuera más grande. Entonces yo decía, no, pues trabajar en una empresa de plásticos, no, y no sé qué. Entonces yo decía, bueno, ok, voy a empezar por Endeavor, pero en deep within. O sea, la semilla adentro de emprendedora la tenías, no sabías ni cuándo, ni qué, ni cómo. Ni si iba a pasar algo. Nunca lo dudé. Okay. O sea, más bien ni me lo cuestioné. Okay. Pero sí empecé a decir, ok, a ver, ¿cuáles son todas estas cosas que quiero? Pero esto es como una cosa mucho más sensorial, más del fondo, más de tu intuición. Más intuitiva, sí. Que nunca la comunicas, ¿me explico? Como que no la pones afuera, sino que en el fondo de tu ser vas viendo. Y fui trazando un camino que hoy en el colectivo es una riqueza de la evolución de una empresa. O sea, trabajé en Volaris, que era cuando crecía y nacía una empresa. Y ahí aprendiste a crecer fuerte. Fuerte. Claro. O sea, de 2 veces, 3 veces, o sea, comprando doble de aviones, triple de aviones, año contra año. El equipo creció muchísimo. Entonces, tu mentalidad de growth te la dio Volaris, digamos. Me la dio Volaris. Ok, ¿qué más? La bolsa. En cuanto... No, y la bolsa más bien me dio una mentalidad de salida. Todo lo que conlleva la salida de una empresa, el fondeo para lograr un paso superior, toda la parte como de corporate governance, de permisos, de que cuando pasas de una compañía privada, porque además justo yo entré a la bolsa, cuando se volvió una empresa pública, claro. Ella a su vez. Sí, entonces aprendiste de gobernanza no solo por vivir en la bolsa y lo que la bolsa significa dicta de gobernanza, misma, sino que... La bolsa en sí misma por ese paso justo en ese momento. Exacto. Y entonces era una empresa privada, o sea, es decir, ciertos socios, no estaba en el mercado listada, a estar listada y entonces reportar. Y tener consejo y bla, bla. Y era un consejo súper retador porque eran 35 hombres con unas personalidades todas muy fuertes, todas en bancos. ¿Cuántos años tenías tú? Yo tenía 24. Y te estás rozando con los consejeros de la bolsa. No, los directores de bancos. No manches, qué increíble. Directores de casas de bolsas. Sí, o sea, pero desde ahí también entonces esta personalidad, esta como realidad de grandeza institucional. Y ahí se te sella, ¿no? Y empiezas a sentir justamente, pues, o sea, no de mí, pero de los demás, todo el poder. Claro. ¿No? O sea, como que todos traen, güey, un poder de transformación, de logro, y todos juntos, ¿no? Entonces dices, wow, o sea, sí es un núcleo de energía poderosa, ¿no? Muy padre. A ver, del servicio público. A quien no haya trabajado en el gobierno, es como si estuvieras pensando en un 180 grados. Realidad paralela, nada que ver. Con otra cadencia, con otros tiempos, hacia otro fin. El criterio de decisión es otro, o sea, es completamente distinto. Y dependiendo de dónde estás en el gobierno, en una capa jerárquica, pero también en industria, pues obviamente es cuál es el fin. Pero yo estaba en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y era el sexenio de la infraestructura. Entonces íbamos Cuando Calderón, ¿no? Cuando Calderón. Y entonces estaba el proyecto de la Ciudad de México, del aeropuerto de la Ciudad de México. Estaba el proyecto... Que en paz descanse. Que sí, ¿no? se murió y que se transformó. El AIM, ¿no? Y que, el AIM, el AICM. El NAICM, bueno, ya no me acuerdo cómo era. Sí, sí, ¿no? El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y pues... El sepultado, pues, el de Texcoco. El sepultado. Sí, qué trauma. Tristísimo. Inversiones en el aeropuerto de Toluca, Punta Colonet, un proyecto ambiciosísimo de una unión, ¿no? Transmodal entre puertos, carga, trenes,
obviamente aviones y demás, ¿no? Intermodal. Y pues da el 2008, la crisis del 2008 y Punta Colonet, chao, porque pues ese sí tenía una inversión pública importantísima, o sea, de billones de dólares. Y fue muy interesante porque muchas de las cosas por las que trabajábamos era como por decisión del presidente, ¿no? O sea, es decir, pues tú tienes un plan, o sea, en una empresa tú tienes claridad de que evidentemente el número uno es que haya una utilidad y, o sea, servir y atender y dar un mejor servicio y crecer, pero siempre tiene que haber un propósito a una utilidad. Y aquí, pues la estrella norte, ¿no? Está a veces, pues no tan clara, sino que hay un plan de infraestructura, pero ese plan de infraestructura, pues tú como secretario lo planteas, eres parte de un gobierno, pero las decisiones del día a día, pues a veces no te dan para la cadencia de lograr eso, ¿no? Entonces yo estaba con el secretario, primero con el subsecretario de Transporte y después con el secretario pues de toda la secretaría. Y sí, o sea, bomberazos. Y entonces ahora el presidente quiere ver esto. Y entonces, ¿cómo vamos en este avance? Entonces, coordinando con áreas, viendo qué pasaba con el CENEAM, ¿no? Este lugar en donde planean o dirigen la circulación del tráfico aéreo, luego qué estaba pasando con los aeropuertos. Entonces está esta empresa de gobierno que regula los aeropuertos, que si las tuercas, que si la revisión de los aviones, o sea, además yo soy ingeniera, ¿no? No, bueno, entonces, bueno, para mí era riqueza de aprendizaje puro y sí, en el fondo soy una persona que se inspira por trabajar en un propósito más allá que pues, mi propia economía, ¿no? De que me vaya muy bien a mí y a mi negocio. Entonces fue muy apasionante, muy retador. Me sacó, obviamente, nos tocó la crisis de la caída del avión de Muriño. Entonces, pues imagínate así, declaración número 1 de Calderón fue, íbamos a ir a contra ellos y pues resulta que no fue un tema. No había un contra nadie. No había un contra nadie, fue un error pues, del sistema en donde pues las piezas, el avión rentado, el mantenimiento de la renta, el piloto, muchas cosas que se conjuntaron, que resulta un piloto que no quería seguir las instrucciones del CENEAM, se cae el avión, ¿no? Todos pensamos que era el narcotráfico y no, resulta que más bien fue una coincidencia de muchas variables muy terribles que hicieron que se cayera el avión, ¿no? Oye, y además ahí de todo lo que aprendiste de regulación, de impacto en el país, de cadencia, como dices, distinta, también le entraste a temas de comunicación y crisis, ¿no? Por ejemplo, con esto. Sí, no, el crisis management ahí sí también me di cuenta de lo que era un líder, o sea, un líder en cuanto a contención, ¿no? Y entonces Luis Telles, que era mi jefe, él a mí se me hace una persona como un muy buen servidor público en el sentido de que entendía muy bien los problemas, se metía a fondo y buscaba siempre resolverlos y como compaginar las partes. Y sí, para que en el gobierno salgan bien las cosas tiene que haber mucha política, pero me di cuenta en ese momento que, o sea, sin duda estás pues trabajando por un país, ¿no? Y entonces pues las carreteras ok, las vías de comunicación ok, pero aquí era un tema, o sea, de seguridad nacional. Entonces salía él todos los días a las 7 de la mañana a lo que fue la precursora de la mañanera. Sí. Todos los días salía a decir qué pasaba. Estatus. Los avances de la investigación. Y había vinieron de Israel, vinieron de Inglaterra, vinieron así equipos, o sea, especializados en investigación, así en lo que hoy en día es el Hyatt, Nico, así pisos con la Guardia Nacional, ¿no? Hoy en día es la Guardia Nacional, bueno, el ejército, demás, los que cuidaban al presidente, ¿no? Entonces que era un grupo específico de seguridad, que ya no me acuerdo cómo se llama. Pero entonces estaba todo el piso cancelado para que nadie pudiera entrar. No, era así. Era una surreal. Película. Surreal. Qué padre. Cada grupo tenía un fin y entonces estos estaban investigando
pues la caja negra de la voz, de qué había pasado. Estos estaban investigando las piezas, toda la información de las piezas del avión, estos del piloto. O sea, una cosa, pero además trabajando bajo presión la más. Sí. Conjuntando a muchos equipos de diferentes nacionalidades. No, fue increíble. Muy retador. Ahora, vamos a la parte en la que entras al fondo. Ajá. Porque ese fue como que creo el ingrediente que te faltaba para volverte empresaria. Sí, estuviste en la etapa de Antoni Lelo todavía. Exacto. Ese fondo que se llama Pésimo, bueno, ya no está el nombre ni los socios originales, pero ALB, en pocas palabras. Sí, ALB. All VP, ¿no? All VP. A mí me ha tocado ver como 3 brincos de evolución, ¿no? La primera se llamaba Venture Partners. Ajá. De Venture Partners se convirtió a All VP, All ¿no? VP. Que era como Antoni Lelo de la REA. Sí, ¿no? sí. All VP. Y de ahí, se separan los socios y se vuelve High Ventures, ¿no? Entonces, ese fondo a su vez ha tenido como una evolución, ¿no? Como esta mutación. Pero a mí me tocó el paso de entre Venture Partners a All VP. Y justo dentro de mi como abanico de cosas que me hacían falta era justamente ese, o sea, porque tú puedes salir a bolsa, puedes crecer un negocio, puedes lidiar con el gobierno y pedir permisos, puedes dirigir una empresa, porque eso es lo que participé estando con Luis Telles en él como presidente y director general. Entonces, yo tenía toda esta perspectiva de director general. Me faltaba el eslabón de cómo generas financiamiento para que una empresa pues tenga un capital semilla y luego de ese capital semilla logre fondeo para la siguiente etapa y la siguiente etapa, ¿no? Entonces sí me faltaba ese eslabón. Resulta que estando en la bolsa me invita a Federico a trabajar con ellos y fue increíble ver cómo estas empresas nacientes en México, porque me tocó una industria de capital de riesgo, no capital privado, pero de capital de riesgo, pues muy naciente, ¿no? Habían una que otra empresita, eras una fintech, la tecnología no estaba tan desarrollada, apenas las empresas estaban empezando a explorar el tema digital. Palacio y Liverpool no vendían online. ¿Qué empresas estaban en NoVP en ese entonces? Pues hay algunas que me tocaron 2 evoluciones, ¿no? La primera del fondo 1 y la del fondo 2. Uh-huh. El fondo 1, pues prestadero, salud fácil. Okay. Me tocó también Carrot. Ok, ¿no? Carrot. De Jimena Pardo sí, y la de los Diego coches. Solórzano. Ajá. Estaba, pues, eran como 12 empresas, ¿no? Okay. En el portafolio, de las cuales algunas siguen, ¿no? Y otras ya no están, ¿no? Tudoc o Voy al Doc, también se llamaba otra. Muy pocas continúan, que esa es la tesis, y algunas pues han dejado de operar. Luego sigue el siguiente fondo y una de ellas era pues Médica Santa Carmen, que es una clínica de hemodiálisis con un crecimiento menos exponencial. Estuvo Corner Shop, estuvo Forma Fina y pues la más exitosa hasta donde a mí me tocó fue Corner Shop. Claro, bueno, Corner Shop fue una súper salida. Fue una súper salida y cada uno de los fondos de riesgo ha tenido su gran salida de éxito, ¿no? O sea, Nazca lo tuvo con Kavak. Sí. Y muchos de estos fondos han tenido como a su diamante. Y ahí es en donde aprendí justamente pues como que los fundamentales de una empresa para escalar, ¿sí? O sea, cuáles son esos pivotes que te van ayudando, pero sí tiene que haber, primero que nada y lo más importante, pues un equipo de founders hiper comprometido, súper complementario, una base de propuesta de negocio, o sea, propuesta de servicio o propuesta de producto que tenga unit economics sostenibles, que sea rentable en su núcleo, no forzosamente, también estaba en ese momento Linio, ¿no? Y Linio, pues nada más cada transacción que operaba no era rentable. O sea, la transacción en sí misma no se costeaba, pero en ese momento pues, estaba ok, ¿no? Entonces, como que los fundamentales de ese momento se enfocaban a crecimiento. Y ahí es en donde
yo con este legado familiar en donde las empresas que formaron parte de mi familia eran más empresas tradicionales que todas eran rentables y si no era rentable se cerraba la empresa y se iba. Y se te amplía la cabeza de cómo se puede fundar algo que no es no sea rentable, ¿no? Y luego yo creo que también hay que pensar, o sea, Amazon, ¿no? Durante 30 años no fue una empresa rentable. Netflix. Spotify, Netflix, son todas estas compañías que tiene que haber obviamente una disposición de los socios para fondearla, pero también tiene que haber un objetivo de bien mayor, ¿no? De bien mayor en el sentido que no el bien común, sino que cuando llegas a una dimensión de infraestructura tal, a partir de ahí los ingresos son todos crema y son ingresos, o sea, que ya te justifican o te van repagando toda la inversión hacia atrás. Ok, entonces, con todo ese ya bagaje profesional, estos fundamentales que creo que esa es la palabra, los fundamentales de una empresa, tú te lanzas a ser founder. Ajá. Vamos a tener que hacer mucho más fast forward que amargo. Más. Pero quiero que me cuentes de Trocker. Cuando yo te conocí, yo había oído de Trocker, empecé a oír de Trocker cuando era esta empresa, como dices, de closet de famosas. Ajá. Empecé a escuchar de Trocker cuando estaba yo con las de baile, Ajá. que curiosamente no te conocí ahí, pero Ajá. porque Marta y Eugenia eran muy de Trocker. Ajá. Y fue importante para Trocker en ese momento. No, bueno. Cuando tú y yo nos conocimos, ya estabas, después de haber fundado, en un momento bien crítico, post pandemia Dificilísimo. pues tuvo padrísima mi idea de closet, o sea, se volvió una cosa de closet de famosas, pero ahí te va, Itz. Yo me acuerdo de ti que desde ahí decías, esto no es esto y ya. Yo sé que es algo mucho más, que es parte de un sistema. Esto está sentado en economía circular y tiene una razón de ser. Y estabas buscando quien compraba esa visión de empresaria más allá, que finalmente ahorita puedes contar como una buena historia, pero la viste negra. A ver, Trocker, échate, ¿qué es Trocker y dónde estás parada hoy con Trocker? Trocker nace del término francés. Trocker, ¿verdad? No Trocker. Trocker, Exacto, de pero entrada. bueno, todo México o sea, le dice se ve trocker, que no así crecía es en que- su familia hablando francés. No, por eso, todo México le dice trocker. Más bien la que tiene que cambiar soy yo. O sea, troque, ¿ok? Ajá, exacto. Quiere decir trueque en francés. Claro. Entonces se inspira de pensar en que las cosas tienen una segunda vida y una continuidad a lo largo de su vida. Entonces es una plataforma y le digo, no nada más, es una plataforma que tiene, que te ofrece a ti como persona la posibilidad de vender tus objetos y monetizar. Pero a su vez también te ofrece la posibilidad de comprar moda sostenible. Es decir, objetos que ya tuvieron una primera vida, que están en súper buenas condiciones, que todavía tienen longevidad, que tienen diseño, que tienen estilo y que además, o sea, y además su estado natural les permite ser de un buen textil o de una buena hechura que tiene todavía mucha vida, pero además es a la mitad de precio, ¿no? O sea, se vuelve también consciente con la cartera. Entonces, o sea, esta idea, ¿no? Que surge de mi socia, Lucía, que ella es la que se me acerca y me dice, yo intercambio ropa con mis amigas, ¿cómo le hacemos para, pues, proveer esta sensación, pero para más personas? Sí, Lucía dice, yo hago esto con mis amigas, hay que hacerle un negocio, tú sabes hacer negocios. Ajá, Llévalo a cabo, ¿no? Entonces hay que complementarnos en nuestras fortalezas y ver cómo hacerle para constituir un negocio que pueda ser un servicio como usuarias, ¿no? Entonces nosotras como usuarias queremos comprar y vender lo que es nuestro primero, segundo o tercer gasto más importante como mujeres, que es el verte bien, sentirte bien, ¿no? Ahora, cuando dices objetos es 100% moda. Es Y sigue 100% siendo moda. Sí, porque... Y es moda alto lujo. O sea, estamos hablando de una bolsa Chanel, ¿no? Sí, tenemos, o sea, de Chanel para arriba, obviamente, pero lo más normal y casual que tenemos puede ser una colección de Isabel Marant, o puedes, pero la baja, o puede ser Zara, ¿no? Zara o H&M cuando hacía sus colecciones cool. Entonces, somos mucho más estrictos con el tema de la ropa, porque tú como comprador... La calidad. La calidad se desgasta más, es menor calidad en su naturaleza y también el sustituto es
casi el mismo, ¿me explico? O sea, tú vas a conseguir en troquer un objeto de no menos de 450 pesos, porque eso es lo mínimo que me cuesta a mí operar. Entonces yo no puedo vender productos ni de 50 ni de 100 pesos, es de 450. Todo lo que se pueda comprar a valor de 450 es algo que yo vendo. La ropa tiene más dificultad porque justamente algo de 450, pues te vas y te lo compras nuevo a la moda del día de ayer en cualquiera otra de las ofertas. Pero accesorios sí. Muchos, y hay accesorios, hay lentes, hay tal. Entonces, pero hay zapatos que están a la mitad del precio, si no es que más. Y la forma de pensar es recuperar el comprar mejor. O sea, comprar con un poco más de conciencia que no es desperdicio. No quieres comprar porque pasó de moda y lo tiras mañana. Uh-huh. El chiste es que puedas comprar en troquer lo que sabes que va a durar y que para que cuando a ti ya no te inspire, lo puedes volver a meter a troquer y que te monetice. O sea, ahora, es como comprar un coche. Exacto. Es que es de alto valor lo que está ahí, ¿no? Y de pensar en que estás comprando más calidad y que la calidad por sí misma perdura. Entonces, que tiene un valor de reventa. Y que si te compras una bolsa Chanel, mañana la vas a poder revender. Y que si te compras unos zapatos, mañana lo vas a poder revender. O sea, la idea un poco, la tesis sería, desde que me compro algo bueno, el día que a mí me cansé, todavía le puedo sacar jugo, ¿no? Ajá, justo. Okay. Ahora, eso suena a una cosa chiquita, a un nicho y a una complicación de operación que no nos podemos meter a detalle. Uh-huh. Pero quiero recuperar eso que tú siempre veías que no era tan chico y que no era nada más una cosa de moda, de capricho de las famosas o las ricachonas. ¿Y dónde está hoy? Troquer. ¿Viste qué bien lo dije? Eso es rápida. Rapidísima. Bueno, pues troquer lo que hoy, más bien, empezamos entendiendo a México. Y lo más importante es entender, pues, a quién es el cliente al que atiendes. Y cuando tú piensas que son objetos, pues todos los que acabas de enlistar, esos son los más deseados, pero no forzosamente son los que más volumen hay. Okay. ¿No? Entonces, realmente lo que yo más vendo son objetos de 1,500 pesos. Fíjate. A 35,000 pesos. Okay. O sea, es esa gama. Está lo bling bling, está lo shiny, está todo lo que todo el mundo conoce. Está Birkin. Está sí el objeto deseado, pero en sí lo que buscamos es que tú puedas recircular tu guardarropa. Entonces, pues tú volteas a ver y dices, ok, en el retail, ¿qué está en el ticket? De 1,500 a 35,000 pesos. Pues está Maje, está Rapsodia, está Massimo Dutti. Entonces, todo el mercado que hoy en día compra esas marcas es el público objetivo para troquer. Okay. Es el mercado medio mexicano. El mercado medio que quiere demostrar, que se quiere sentir bien, que trabaja. Son todas las mujeres que siguen a Marta de Baile. Son todas aquellas mujeres que se han pues superado con esta palabra de que han logrado sus metas, de que ellas mismas son autosuficientes, de que le dan peso a verse bien, sentirse bien. Y entonces, pues ya estás hablando de no de 100,000 mujeres, chiquito. ¿no? Estás hablando de pues como 10 millones de mujeres en México volumen. Que tiene un volumen relevante y te das cuenta de que pues hay muchos centros comerciales que le hablan a ese perfil. ¿Y fue siempre así o en este entender a México fuiste entendiendo que tu verdadero target eran ellas? Más bien te diría que siempre entendimos que el target estaba ahí, pero ponerle cara y cuerpo y entender quién es esa persona que representa ese segmento fue cuando, o sea, nuestras grandísimas ángeles, si les quieres llamar así, o las hadas madrinas de troquer, que fueron Eugenia, sin duda, Rebeca de Alba, Marta de Baile, o sea, estas personas que cerradas, con los ojos cerrados, decían, yo tengo muchos productos que, increíble propuesta, te mando mis productos, please véndelos, y con eso recupero, porque son figuras que tienen mucha ropa, que viven de su estética, o sea, de su imagen, y por lo tanto, el verse bien, entonces, es igual a un closet gigante, claro. Igual a una personalidad que las personas van, y eso que te da, pues sí se volvió el closet de las famosas, pero porque te da confianza. Claro. No porque nada más vendíamos de las famosas, sino porque eso nos generó confianza y también inspiración, porque por supuesto. Comprar segunda mano en México acaba siendo también un tabú. O sea,
ahora sí que por tremenda gratitud de estas mujeres y sin haberlo planeado así, de pronto tenías de imagen de un negocio naciendo a estas mujeronas. Mujeronas. Y son de verdad Wow. que las que nos abrieron camino. Y a partir de ahí, o sea, llegaba la gente y nos decía, me quiero probar lo de Marta de Baile. Claro. Bueno, pero Marta de Baile tiene una talla de zapato pequeña. Y ella decía, no, pues no me importa, aunque me queden chicos, me lo compro. Bueno, es que el saquito de Marta de Baile, ¿no? Y luego, no, bueno, a ver, ¿y quién de tal? Y así empezamos a sumar a personalidades que no nada más fueran muy famosas, sino que también nos parecieran mujeres increíbles, de las cuales queríamos contar su historia y que a su vez le daban importancia a la moda. Mastercard tiene la convicción de que las mujeres en roles estratégicos de los negocios son agentes clave para lograr una economía más próspera, ágil y resiliente, pues ellas se ocupan de generar redes de influencia en favor de la inclusión y el crecimiento acelerado de las pequeñas empresas. Las MIPYMES lideradas por mujeres son un segmento con gran empuje y, sin embargo, suelen tener poco acceso a la tecnología, tan indispensable para crecer. Es por eso que Mastercard pone especial foco en esas empresas y les acerca herramientas vinculadas con la digitalización para potenciar su desarrollo de manera sistemática y efectiva. Ahora, ¿cómo hoy dónde estás parada? Porque estás mucho más lejos que eso ya. Ya no asociamos tu negocio con esas celebridades. No, justamente no. Y yo sí quiero... Y ese es el éxito, de hecho. Yo sí quiero recuperar esa esencia de la colectiva. O sea, esa raíz de ser de por las mujeres, con las mujeres. O sea, también ya hay 30% de hombres que compran en Te iba a Troquer, preguntar ¿no? eso a ratito. O sea, porque Okay. entonces ya no nada más son estas 6 millones de mujeres, sino que ya también hay un perfil de hombre que compra y sobre todo al hombre... En su mayoría les gustan los relojes, entonces pues también hicimos alianzas con Fundación Donde, Montepiedad, Luz Aviñón, para que nos pasaran sus productos y vendiéramos esos productos en nuestra plataforma, ya autenticados. Pero ¿en dónde estamos hoy? Pues somos una empresa que ha crecido varios múltiplos de crecimiento respecto de cómo crecimos. Hemos pasado por rachas de muchísima velocidad, otras de un freno impresionante, y resulta que como nuestro mercado objetivo es todo aquel que quiere un objeto bueno, de calidad, y que pueda durar, pues nosotros decíamos, ¿quién puede identificar que esto es una transformación del consumo? Pues quienes viven de esto, ¿no? Entonces, pues fuimos a compartir esta visión con todos los retailers de México, y a quien le hizo todo el sentido y le resonó a 1000 fue al equipo comercial de Liverpool. Nada más y nada menos. Y dije, de pronto te das cuenta del motor que representa esa. O sea, he hablado con todas las marcas y, bueno, con marcas de moda, de maletas y de equipaje y de no sé qué, te dicen, Liverpool es un motor. O sea, de verdad que es parte de la esencia de México. Y resonó. Y creo que entiende muy bien a México, lo que decías. Entonces, hoy Liverpool es accionista importante de Troquer. Eso sucedió... ¿Cuándo? Increíble. El año pasado. Eso fue exacto. A finales como a principios del año pasado, por decirlo. Llevas un año ya de socia de Liverpool, nada más. Y muy interesante porque el equipo de inversión de Liverpool de alguna forma veía que su equipo comercial, o sea, más bien yo te diría, quien antecedió a la decisión fue el equipo comercial. Porque el equipo comercial es el que ve que al cliente le gusta. Entonces abrimos con Liverpool, o sea, una propuesta en donde es un corner o un store-in-store adentro de Insurgentes. Wow. Y se dieron cuenta que pues competíamos a la par de sus mejores marcas de la categoría y que de un año a otro, o sea, de 2024 a 2025, crecimos 40%. Entonces, pues hoy dicen top, o sea, estoy abriendo una categoría que yo no tenía antes. Yo no tenía Hermes, yo no tenía YSL, no tenía, y se vuelve una apertura para una categoría para ellos y dominan a su cliente. Entienden perfecto que el comprador mexicano es y que ellos tienen al comprador mexicano que es afín para el producto de Troquer. ¿Cuánto tiempo llevas de empresaria? ¿Ya? 10 años. 10 años.
¿Cuánto tiempo te tardó formalizar tu empresa? ¿Cuál es tu experiencia de pasar de ser una pequeña empresa a decir, pero la tengo que formalizar para poder crecer? ¿Lo sabías desde el principio? ¿Te tardaste? ¿Cuáles fueron tus dificultades? Mira, yo creo que hay que ponerle una definición de qué significa formalizar tu empresa, ¿no? A ver. Para nosotros, desde el día 1 fue una empresa formal. ¿A qué me refiero? Con que, o sea, Troquer no tenía más que, no sé, por decirte, 1,000 visitas al mes, una cosa así de la nada. Y hicimos un consejo en donde nuestro consejero, de nuestros primeros consejeros fueron, uno de ellos Oso Traba. Fíjate. Porque Oso Traba hizo una empresa antes de FitPass o la que tenía anterior, que se llamaba Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, o algo así. Y era de electrónicos. Entonces, como yo sabía que ellos habían vendido su empresa en su momento de su tamaño a una empresa estadounidense, dije, no manches, es lo mismo que Troquer, nada más que de electrónicos. Le voy a hablar para que nos dé tips y nos aconseje y tal. Entonces, bueno, pues lo invitamos a nuestro consejo, ¿no? Que pues era una cosita chiquitita, pero para nosotros desde siempre lo hicimos como que con este compromiso. Yo habiendo trabajado en la bolsa. Entonces, como que yo sentía que desde el día 1 tenías que ser formal, institucional. Formal, con cadencia. Y porque eventualmente quería levantar capital. Entonces, ¿qué significa ser formal? Pues evidentemente que legalmente la constituyas, que los socios tengan definidas sus participaciones, que eso esté escrito en un acuerdo de socios, que tengas pues, libros, que tengas consejos, que se sienta y que sepa que hay una gobernanza abierta institucional, que hayan criterios de toma de decisión. Y una cosa también pues, muy importante es que para mí que Troquer tenga la escala que tiene hoy es porque desde el día 1 decidimos invertir en data, en tecnología, en una cadencia de compartir información. Es decir, muy data driven, o sea, ver las cifras, estudiar las cifras, qué está pasando con los clientes, siempre Google Analytics. Cada mes hacíamos un cierre, qué pasó con los clientes. Por más chiquita que fuera, siempre. Tenía Entonces, esa visión. Entiendes qué está pasando con tu negocio siempre. Ahora te voy a decir, a pesar de haber hecho eso, pues como es segunda mano, pues tiene otros indicadores o sus puntos de referencia son otros. No te puedes comparar con un e-commerce normal ni con una tienda normal. También lo que es parte del reto más importante de Troquer es lograr captar el producto. O sea, compradoras no me faltan, pero vendedoras son a las que quiero inspirar para que ya se desprendan de sus objetos en vez de que estén estacionados ahí y que piensen que es vivir más libre. Entonces, pues, ¿cómo te das cuenta de si estás logrando lo que tienes que lograr con las vendedoras? Pues al principio increíble, porque todas estas chavas picudas nos daban su closet, pero ya después de que pues, tu lista de amigas cercanas se te acaba, ya tienes que convencer a la que vive en Torreón y luego a la que vive en Guadalajara y la que vive en Mérida y estas personas tienen que confiar en Troquer. Entonces empiezas a cambiar la compañía y bueno, pues una evolución. Desde el día 1 fuimos formales, ¿no? Y pues el siguiente etapa de pequeña empresa a grande empresa es cuando ya sumas a socios. Sí, ¿no? cuando levantas capital. Cuando levantas capital y participas a otras personas, ya no nada más es una decisión del day to day de que y ahora sí va por acá y va por acá. Ahora, pues hay o sea, es como una cierta participación de una toma de decisiones de más miembros, ¿no? Y con ciertos periodos de tiempo. Y ahora, entonces era esa siguiente etapa ya con fondos y con otros socios. Ahora tu socio, otra vez, es Liverpool. Ajá. ¿Cómo no perder? O sea, qué increíble. Yo creo que es el sueño de cualquier pequeña empresa. Digo, no todas, pues, pero muchas. Terminar siendo adquiridas o compartidas, pues, en intereses de sociedad con un grande. Sí. Un grande en la industria. Pero ¿cómo no pierdes tu esencia? Completamente. Y la pierdes. O sea, te diría que... O sea, en este momento estás en una crisis de identidad. justo quiero regresar a eso porque el 2025 fue un regresar a esa identidad. Y ahorita te explico por qué. Y más bien, Liverpool invirtió, sí, como a inicios de 20... Ay, ya se me olvidó. Sí, 2024.
A finales de 24, o sea, todo 2025 se trató tu año de aprender a trabajar con el socio gigantesco. El anterior. El 2024 fue el inicio en el que en que Liverpool trabajó con nosotros, invirtió. 2024 fue el año de identificar. Ok, de plantear todo eso, ¿no? ¿Dónde está el negocio conjunto de visión? Y 2025 fue regresar a las raíces. Ya. Entonces porque eso necesitaban de ti, ¿no? Es que también el grande necesita que tú no te pierdas. No te pierdas, pero así como le pasa a las empresas cuando salen a ser públicas, la presión de afuera es una presión o es una variable que no tenías adentro de tu ecuación. O sea, no sabes cómo manejar. Luego quieres absorber lo mejor del otro que se acaba de sumar a la mesa. Sí, o sea, el 2024 se sumó una persona muy relevante, figura importantísima a la mesa, a tomar decisiones con nosotros, a construir ese por parte camino de Liverpool. Por parte de Liverpool. Y esa persona pues no ha vivido los 10 años anteriores de historia y de pronto dices, pues esto vamos a operarlo, seguro hay algo, vamos a ver qué pasa una vez que lo operas y a ver qué resulta. Y pues unas cosas fueron positivas y otras no. ¿No? Sí, muchas más dificultades que bondades. Entonces, pues el 2024 fue otro año de esos retadores de Troquer en donde el recibir esta inversión de Liverpool conllevó no solo mucho capital, sino que además es pues confluir hacia una dirección que terminando el 2024, confirmamos que la dirección en la que íbamos en 23 y que íbamos en 24 es la correcta. Es la correcta y es en la que creyeron. Y es en la... Ajá. Ahora, no sé cuándo sucede tu separación de Lucía. Exacto. Porque eso, y con eso tenemos que ir cerrando. Qué coraje, ¿no? Qué rápido. O sea, ahí quiero que me cuentes. Eso es una cosa que también a nivel personal fue difícil. Súper. Entonces, en todo este proceso, ¿ya se había separado Lucía o va después de lo de Liverpool cuando tú te quedas sola? ¿Cómo está eso? Mira, yo creo que bueno, más bien te diría, este es un tema yo creo que es sensible para Lucía y sensible para mí y siempre lo será. Yo voy a hablar desde lo que yo viví, ¿no? Porque yo lo siento todavía como reciente. En el 20, o sea, mi rol es, ¿no? Y ha sido más de dirigir a la compañía, establecer un rumbo, unir las piezas para que todas vayamos hacia una dirección, establecer las metas, pues proveer de donde hay que proveer para que se cree esta dinámica de construcción. Y resulta que, pues, ¿no? Logro atraer a Liverpool, logro hacerle ver, nos ven, nos analizan, nos estudian, vienen a nuestras oficinas, a nuestros almacenes, a todos los puntos de distribución, estudian nuestra data, 1 año y medio de análisis. Y resulta que dicen, sí, perfecto, Troquer le complementa lo que vale la pena adentro de Liverpool, ¿no? Y pues se apuestan por nosotros. Ahora empieza el 2024 y Lucía es una persona que tiene una energía increíble, es menos numérica en cuanto a entender los unit economics, el P&L. Ella no estaba enfocada a la parte financiera, ella estaba mucho más enfocada al cliente, ¿no? Y pues viniendo de épocas anteriores en donde el cliente es el número 1, ¿no? Hay escasez de capital después de 2021, 2022. Ya no hay las grandes rondas millonarias, ¿no? Que todo es a growth. Entonces, cuando la dirección de Liverpool llega, ¿no? Curiosamente, la persona que llega de Liverpool es un inversionista mucho más con experiencia en equity, en inversiones, pero con esta deseo de construir algo muy grande, ¿ok? Pero curiosamente, Troquer tiene esta especie de resistencia no solo es Troquer, sino la industria de segunda mano en general, requiere de un balance. O sea, tú para que haya un comprador tiene que haber un vendedor y para que haya un vendedor tiene que haber un comprador. Entonces, le tienes que dar tiempo al tiempo, ¿sí? Y en 2024, como que quisimos crecer muy rápido. Y pues se nos olvidó que hay que darle tiempo al tiempo y que el balance del marketplace requiere de que el otro crezca, pero que a la vez crezca. Y el que es más lento en crecer es el de la oferta, porque eres tú que no conviertes mañana.
Entonces, nos damos cuenta que Liverpool tiene una visión, ¿no? Y que Lucía tiene una visión y yo tengo una visión y que a muy largo plazo es la misma. Pero el camino para llegar a esa visión, el cómo, el qué logro hoy, es distinto. Y entonces en 2024 fue justamente pues el tratar de compaginar muchos qués o muchos cómos y que no estaban resultando en el resultado esperado. Uf, ¿no? qué duro. Fue muy difícil y pues termina 2024 en donde los resultados no iban a como los teníamos previstos. Es lo que pasa en una startup, que tienes que probar. Sí, sí. Y te la tienes que rifar. Y si no te la rifas, nunca confirmas que tu camino era el bueno o nunca descubres que el otro es mejor. Entonces, pues en el 2024 fue un camino de probar y muchas de las cosas que probamos que no resultaron, pues nos dolieron, ¿no? Como empresa. Y teníamos que tomar decisiones a regresar al centro, a volver a hacer nuestras raíces, a darle la dimensión que es la justa y la adecuada al tamaño de lo que la empresa merece y que ya no podían haber dos visiones, ¿no? Entonces fue un momento pues muy difícil porque había que tomar un rumbo, o sea, o una visión, la visión A o la visión B. O sea, la de Lucía o la de Itzia. Ajá. Y entonces, qué dolor. pues sí, muy doloroso y es una decisión incómoda para todos, obviamente. O sea, nadie es ajeno de eso. Y pues resulta que nos decidimos ir por un camino, nos vamos por ese camino y eso fue todo el 2025. Y sigue Lucía de socia, aunque ya está fuera de la operación. Exacto. Exacto. Se armó así. Ahora, ¿qué consejo, hoy, fuera de la historia ya, qué consejo le darías a todas las millones de personas que emprenden con amigos? Yo creo que hay consejos básicos que no los voy a omitir, pero el consejo uno es que tenga, o sea, los esenciales o los primordiales son que tengas muy claro, pues, las participaciones, el rol de cada quien, para quién es bueno en qué, qué vas a hacer tú, qué va a hacer el otro, qué voy a hacer yo, cómo van a ser esos acuerdos de resultados, o sea, ¿no? Esa exigencia de los resultados, cómo se va a ir dando, cuál es la cadencia, esa accountability, ¿no? Porque cuando por algo no está alineado, solitos te indican que la relación se tiene que acabar. Esa por una parte, pero también esas son los fundamentales, pero luego están los que pues ya todos sabemos en una relación de pareja, pero que en una relación de founders no se hace. Y algo que yo en retrospectiva creo que hubiera hecho son dos cosas. Uno es cómo resolvemos conflictos. O sea, es decir, una vez que identificas que estás en un punto de conflicto, ¿cuál es el acuerdo de resolución de conflicto? Y que sepas que van a haber conflictos y que lo aceptes como relación. Sí, sí. Ok, ¿cuál es la metodología? ¿Cuál es el protocolo? Para resolver un conflicto. ¿Quién toma decisión en qué? Porque pues, tú sabrás que tienes este rol y yo tengo este rol, pero de pronto hay decisiones que una tiene que ir sobre la otra. ¿Y cuál va a ser el criterio, ¿no? Y la dos. Toma de decisión. Y la dos es qué pasa en un momento de salida. O sea, en un momento en donde tiene que haber una platicar ruptura. el posible final. Pero es esencial desde el día 1 o 2. Fíjate, es que es también como el prenup. Nadie como el quiere prenup. hablar del final cuando estás empezando, pero hay que hablar del final. Ajá. O sea, sí es tu consejo. O sea, hay que hacerlo con cariño desde el principio y con pensar que a todos nos puede pasar, que nunca lo quieres, pero mejor hablarlo desde un principio. Dime cómo un emprendimiento, una startup, le debe plantear a un inversionista o a un banco que necesita ser fondeada, porque necesita ser fondeada, una idea que no es tan fácil, que no es tan clara. Sí, yo creo que hay siempre tres formas de plantear, o sea, como tres elementos. Hay muchos, ¿no? Y hay varias metodologías, pero yo lo que he visto que conecta mucho, que resuelve muy bien hacia los puntos que atender es ¿cuál es el problema que estás resolviendo? O sea, ¿por qué crees que o sea, qué es aquello que buscas cambiar? O sea, ¿qué hay ahí que tú ves que puede hacerse mejor? ¿Dónde está ese problema? ¿Qué es ese problema? Y luego realmente a que me ayudes a ver cómo la solución que tú estás proponiendo resuelve el problema. Porque
luego hay propuestas que no son fieles a resolver el problema, como que colindan con la solución, pero no atienden el problema de raíz, ¿no? Entonces, uno es muy básico en sí mismo el problema. 2 es cómo tu propuesta resuelve ese problema y que me la enseñes, o sea, cohesionada, cómo sí se resuelve. Una tercera es, sin duda, es quiénes están de atrás y por qué son las mejores personas para atender el problema. No forzosamente, o sea, sí la solución, pero si estás casado con resolver el problema, quizás la solución la tienes que cambiar. Entonces, ¿qué es lo que hace que esta unión de equipo sí te convenzca de que lo vas a lograr? Y luego, pues claramente es mostrar que económicamente tiene una sostenibilidad financiera y como siguiente elemento es cómo ese dinero que te va a traer o cómo eso que tú estás pidiendo, que es un recurso, que es apoyo, que es equipo, cómo es que va a resolver y contribuir a que el resultado que tienes esperado se logre. ¿Cómo se ve mi aportación en positivo y cómo sí voy a obtener ese beneficio? Y entonces mi beneficio acabará siendo tuyo. Tuyo, Ya. ¿no? Tú que me prestaste lana o que me diste lana o que invertiste. También hago que tú tengas un beneficio, ¿no? Ok. Dame para cerrar, Itzia Belaustegui-Goitia, tu postura y tu teoría de la vida como laboratorio. Es ponerte en ese lugar en donde, yo pienso mucho como ingeniera, ¿no? En donde ya sea la física o los procesos, pero lo que se me hace muy bonito de pensar en la vida es que tú pones algo, un ingrediente a la vida y que una vez que pones este ingrediente, ¿cómo logras transformar a otra cosa? Porque siempre las cosas se transforman. Entonces, lo pienso como si estuviera en temas de energía física, o sea, literalmente de materia física, en donde tú pones cierta energía conjuntada con otra energía y pues confluye, ¿no? A prender un foco o no, porque fricciona. Y me gusta verlo todo como un laboratorio porque estás con esta curiosidad de aprender qué sucede después de haber contribuido, aportado o conjuntado las cosas. Y entonces tienes siempre que tomar esta visión de curiosidad, de escucha y de querer crear algo, ¿no? Además, es que me encanta que relaja del control y del estrés de que salga como que... No, sí. Todo es parte de un proceso que siempre está siendo experimentado. Hay prueba y error. Y fuera drama. Entonces, fuera drama. Cada cosa que no sale era parte de lo mismo. Y nos han dicho 1000 veces eso, pero no lo vivimos así. Sí, y nuestra cabeza por tener certidumbre, o sea, como por el ser humano, ¿no? En muchas veces quiere tener certidumbre. Y entonces, como siempre quieres tener certidumbre o a su vez control, no te das permiso para explorar. Y esto es un recordatorio también para mí, ¿no? De que es muy bonito ver o dejarte sorprender por lo que se está creando y que no solamente te cierres a ver lo que quieres ver. Sí, o sea, cuando entras a algo como que muy claro con la expectativa de qué quieres ver, si no lo ves, dices, no funcionó. No, chao, no funcionó, bye, y te decepcionas o fue un fracaso. No, pues hay muchas cosas que resultaron de eso, Lo ¿no? que se está creando, me encanta. Poder abrir los ojos a eso, ¿no? Exacto. Qué lindo, Hazlo. Increíble. Gracias, Itzia. A ti, Qué felicidad. Gracias, Blanca. Buena Banda es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera. En la grabación está Raúl Cetina de Pedro y el Lobo. En el video, Ariel Mancillas. La producción general y voz es de Luisa Martínez y la postproducción y puesta en onda es de Rubén Esponda. Muchas gracias por formar parte de Buena Banda. Hasta la próxima.